Muchos dicen que son carne de cañón. Son reservistas buriatos, una de las muchas minorías étnicas que hay en Rusia y que están siendo movilizadas contra su voluntad para combatir en Ucrania. La mayoría se resigna a su suerte, aunque pocos lo hacen de buena gana, como se ve en este vídeo en el que un grupo de dagestaníes discute con la funcionaria de etnia rusa de la oficina de reclutamiento. En un momento dado, la mujer les dice que lucharán por el futuro de sus hijos. ¿Qué futuro?, replica uno de ellos, si ni siquiera tenemos presente. En efecto, las minorías étnicas suelen ocupar en Rusia los últimos peldaños del desarrollo y el bienestar social. Con frecuencia habitan en regiones con una baja o muy baja densidad de población, y eso en un país de 17 millones de kilómetros cuadrados y algo más de 147 millones de habitantes, se termina pagando con una suerte de olvido. Hay una escasa presencia del Estado, las grandes infraestructuras brillan por su ausencia y existe un sentimiento generalizado de abandono. Sin embargo, históricamente Moscú los ha tenido muy presentes a la hora de las levas para combatir en tierras remotas por intereses que les son aún más lejanos. Desde el comienzo de la guerra, el ejército ruso ha reclutado a numerosos combatientes entre minorías étnicas que viven a miles de kilómetros de Ucrania, y lo ha hecho de una manera desproporcionada. Una desigualdad que se dispara cuando se trata de morir en el frente. Aunque no hay datos oficiales al respecto, si comparamos un mapa reciente de densidad de población con los mapas del número de fallecidos identificados por el servicio ruso de la BBC, vemos que existe una gran desigualdad en la distribución del dolor. En este primer mapa se ve en dos tonalidades la densidad de población. En verde, zonas poco densamente pobladas. Cuanto más intenso, menor densidad de población. En marrón, las zonas más pobladas. Cuanto más oscuro, mayor densidad de población. En este otro mapa se observa el número y la procedencia de las víctimas mortales identificadas hasta el pasado 6 de septiembre, unas oficialmente y otras a través de reseñas en las redes sociales. Muchas de las más oscuras, es decir, con más muertos, coinciden con las que tienen una menor densidad de población y casualmente son zonas en las que se asientan minorías étnicas. Encabezan el ranking Dagestán y Buriatia. Como se ha podido ver estos últimos días en vídeos colgados en las redes sociales, tanto en estas como en otras repúblicas rusas con fuerte presencia de minorías étnicas, el malestar crece entre la población. Hay protestas en las calles, ha habido ataques con cócteles Molotov contra centros de reclutamiento y también una fuga creciente de personas en edad de ser reclutadas o que temen ser llamadas a filas en una futura convocatoria. Ha ocurrido en el Cáucaso ruso, donde hay pueblos de distintas etnias y de mayoría musulmana. En Dagestán, Majachkalá ha sido escenario de persecuciones callejeras y refriegas entre movilizados y las fuerzas del orden. Muchas de las protestas las han protagonizado mujeres que se resisten a que sus hijos y esposos sean enviados a morir en tierra extraña en una guerra a la que no encuentran justificación. En este vídeo, difundido por el gobierno ucraniano, se puede ver a un grupo de ellas discutir con un policía. «No estamos ciegas», dice una de ellas. «Rusia atacó a Ucrania. Rusia está en suelo extranjero. No a la guerra», cantan todas a coro. No muy lejos de la capital, en Endirey, los policías llegaron a disparar al aire para despejar el bloqueo de una autopista realizado por decenas de familias que se resistían a que sus hijos fueran enviados a la guerra. El reparto del dolor es aún más injusto en Buriatia, una república siberiana fronteriza con Mongolia donde se asientan los buriatos, un pueblo asiático emparentado con los mongoles que practica el budismo y el chamanismo. En Buriatia, vídeos difundidos a través de Facebook, Twitter y Telegram muestran cómo funcionarios del Estado movilizan a altas horas de la madrugada a personas que en principio estaban excluidas de la convocatoria oficial, como pueden ser mayores de 55 años, jóvenes universitarios o padres de familia numerosa.
Este último es el caso del marido de esta periodista buriata, que recibió el mandato de movilización para que se presentara inmediatamente ante la oficina de reclutamiento. Tal y como explicó su esposa en un vídeo dirigido a las autoridades regionales, no solo era padre de 5 hijos, sino que no había tocado un arma en su vida. Y no se trata ni mucho menos de un caso aislado. Hay denuncias de que se han enviado citaciones incluso a personas que llevan varios años muertas. Largas colas de vehículos intentando cruzar las fronteras delatan el miedo a que la movilización parcial se convierta pronto en general. El sentimiento de injusticia se dispara cuando se comparan las cifras que barajan los medios sobre los objetivos de movilización. En la región de Moscú, con 25 millones de habitantes, se espera reclutar unos 16.000 combatientes. En Daguestán, con solo 3 millones de habitantes, 13.000 combatientes. En Buriatia, con menos de 1 millón de habitantes, 4.500 combatientes. Medios locales como Lyudi Baikala consideran que el número final de movilizados estará entre 6.000 y 7.000. Las autoridades, añaden, no dan una cifra exacta. Pero si la desproporción étnica y regional en el número de movilizados es flagrante, esta se dispara cuando se habla del número de víctimas mortales en el campo de batalla. La Fundación Free Buriatia ha elaborado este gráfico del número de muertos en la guerra por cada 100.000 hombres. En Moscú no llega ni tan siquiera a 1. La media en Rusia es de 16,4 y en Buriatia roza los 128 muertos en combate por cada 100.000 hombres. A las denuncias de organizaciones pro derechos humanos se suman las de políticos de distintos países. Mongolia ha abierto de par en par sus puertas a sus hermanos buriatos. En un emotivo y contundente mensaje, el expresidente de Mongolia, Tsakhyakin Elbektor, ha pedido a Vladimir Putin que detenga de inmediato la guerra. Mr. President, stop the war. Acto seguido se dirigió a los rusos de etnias emparentadas con los mongoles. The Buryat Mongols, Tuva Mongols, and Kalmyk Mongols have suffered a lot. They have been used as nothing more than cannon fodder. Hundreds of them are wounded. Thousands of them have been killed. We, the Mongols, will meet you with open arms and hearts as well. Abandonados a su suerte, los movilizados son llevados a campos de entrenamiento militar en los que supuestamente serán formados antes de ser enviados al frente. Frente a ellos, otros movilizados, mejor instruidos y mucho más motivados, luchan para defender su tierra, sus familias, su historia, sabiendo que si dejan de hacerlo, Ucrania dejará de existir.